Do you remember I told you when to use the frequency adverbs? When do we use the frequency adverbs? ¿Cuándo los utilizamos? Adverb of frequencies or the frequency adverbs. ¿Cuándo los utilizamos? When the activity is repeat, is constantly. Okay, when you repeat the activity, okay. Any other ideas? When do we use the adverbs of frequency or the frequency adverbs? When? Acabo de decírselos. ¿Para qué los utilizamos? Según la frecuencia de uso. ¿Cómo? Según la frecuencia de uso. Okay. Any other ideas? ¿Cuándo los utilizamos? Creo que no me escuchan cuando hablo porque hace un momentito se los acabo de decir. Any Para ideas? dar información de nuestros días. Okay. No? We use adverbs to describe how frequently we do an activity. ¿Qué tan frecuentemente hacemos una actividad? ¿Recuerdan que se los dije? Utilizamos los adverbios de frecuencia para indicar qué tan frecuentemente hacemos una actividad. How frequently we do an activity. Okay, so here we have some frequency adverbs. Here we have always, usually, normally or generally, often or frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever or rarely, and never. Okay, aquí tenemos más adverbios de frecuencia de los que ustedes tienen en su libro. Ok, entonces también vamos a utilizarlos, también vamos a aprenderlos los que tenemos acá. Let's see. ¿Qué significa seldom? Just a minute. Let's see. Here we have the frequency adverbs. Ok, todos ellos son para indicar frecuencia de cada cuánto o qué tan seguido hacemos una actividad. ¿Ok? Estos son los números aproximados, el porcentaje aproximado de veces que hacemos una actividad. Tal vez no haya una palabra para traducir seldom, por ejemplo. ¿Ok? No hay una palabra para traducir seldom. Pero nos indica que hacemos una actividad, por ejemplo, más o menos el 10% de las veces. ¿Ok? Por ejemplo, usted de 100 veces, solo hace 10 veces, de 100 días, solo hace 10 días esta actividad. ¿Ok? Por ejemplo, I seldom go to the gym. Eso significa que no voy mucho al gimnasio, que voy algunas veces, que no voy seguido. ¿Ok? Seldom. Es cuando no hacemos alguna actividad muy seguido y decimos, lo hago algunas veces. ¿Ok? So, estos son los porcentajes que ustedes pueden utilizar para más o menos utilizar los adverbios de frecuencia de acuerdo a cuántas veces realizan una actividad. ¿Ok? Pueden elegir cualquiera, el que ustedes quieran. For example, here we have, I always brush my teeth at night. ¿Ok? Esto es algo que hago todos los días. No hay un día que no cepille mis dientes. ¿Ok? I always brush my teeth at night. Si ustedes los hacen siempre, ustedes pueden decir I always. ¿Ok? Then we have here the last one. Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Eso es algo que ellos no lo hacen. ¿Ok? Entonces tiene 0% de posibilidad de que se haga esta actividad. Then we have here in the middle, sometimes. Okay. I sometimes sing in the shower. Okay. Significa que 10 veces que yo me baño, 5 canto y 5 no, aproximadamente. Okay. So sometimes, a veces lo hago, a veces no. Then here we have the other examples. I usually walk to work. Generalmente o usualmente, yo camino al trabajo. ¿Ok? No sé si, esto no significa que yo lo haga todos los días, pero generalmente, usualmente lo hago.
Okay. Then we have normally. Normally, I normally get good marks. Okay. Por ejemplo, de 10 exámenes que yo doy, en 8 de los exámenes tengo buenas notas, good marks, buenas notas, y en 2 no tengo. ¿Ok? Entonces podemos decir normally or generally. ¿Ok? Significa que generalmente yo tengo buenas notas. ¿Ok? Then we have often or frequently. I often read in bed at night. Lo hago frecuentemente. ¿Ok? Sometimes, ya lo dijimos, occasionally, I occasionally go to bed late. ¿Ok? En ocasiones. ¿Ok? No significa que siempre lo haga, no lo hago muy seguido. Occasionally. Then we have seldom. I seldom add salt to my food. ¿Ok? Yo algunas veces le añado sal a mi comida, pero esto no significa que lo haga seguido. ¿Ok? Solo algunas veces. Seldom. And then we have hardly ever. Casi nunca. Hardly ever. I hardly ever get angry. Or I rarely, rara vez que hago esto. Okay, I hardly ever get angry. And then we have never, que es 0% de probabilidades que ustedes hagan esta acción. Okay. Muchas veces hay palabras que en inglés no tienen traducción literal. Okay, pero ustedes tienen que utilizarla de acuerdo a estos porcentajes que son aproximados a las veces que ustedes hacen o no hacen una acción. Okay. Any questions? No? Okay. Let's continue. We have an order, okay? We have an order to write these sentences. Como saben, siempre yo les muestro el orden de cómo se escriben las oraciones para que ustedes utilicen este orden cuando ustedes estén hablando, ¿cierto? ¿Cuál piensan que es el orden que tenemos? Aquí tenemos nuestras oraciones. ¿Cuál piensan que es el orden que seguimos para escribir oraciones con adverb of frequency? ¿Cuál es el orden? Primero tenemos... The adverb of frequency is used before the verb. Okay. Yes, generally the adverb is used before the verb. Okay, yes, but first we write a subject, right? Primero tenemos un sujeto, subject. Then we have the frequency adverb. Then we have, what is this? Brush, walk, get, read, sing, go, add. What is this? The verb principal. The main verb, right? The main verb. Very good. Yeah. And the rest of the sentence, right? Entonces, este es el orden que vamos a utilizar para escribir oraciones con adverbios de frecuencia, ¿ok? It says correct word order, el orden de las palabras. We have a subject. We have an adverb, a frequency adverb, and the main verb. ¿Ok? Entonces este es el orden que debemos seguir. Por supuesto que acá pueden poner el complemento de la oración o lo que continúa la oración. ¿Ok? Pero este es el orden que deben seguir. ¿Dónde va el adverbio de frecuencia? Va antes del verbo y después del sujeto. ¿Ok? For example, here we have a man, and it says, I read in bed at night. ¿Ok? Yo leo en las noches en cama. ¿Ok? ¿Cómo podríamos añadir el adverbio de frecuencia often en esta oración? ¿Dónde lo añadiríamos? ¿Qué diríamos si tenemos que añadir often en esta oración? I often read in bed at night. I often read in bed at night. Right? I often read. Remember, the verb is before the verb, the main verb. Okay, the adverb is before the main verb and after the subject. Okay. So we have another example. It says, Daniel always passes his exams.
él siempre pasa sus exámenes. Recuerden que cuando estamos hablando de tercera persona, Daniel o Daniel, es he, ¿cierto? Entonces, nuestro verbo también se cambia. No importa de que estemos utilizando adverbio de frecuencia, necesitamos cambiar el verbo a la tercera persona. ¿Ok? Any questions until here? No questions? Let's see here, we have another example. They never speak Spanish in class. They never speak Spanish in class. Okay, ellos nunca hablan español en clase. They never speak Spanish in class. Any questions about the word order? ¿Alguna pregunta acerca del orden de la oración? Okay. No, teacher. Let's go to the next part. It says, hay excepciones en el word order. Okay, pay attention to this. Cuando estamos utilizando un verbo to be en la oración, el adverbio de frecuencia cambia de posición. Okay, we write the frequency adverb after the verb to be. ¿Recuerdan que para las otras oraciones el adverbio de frecuencia iba antes del verbo? En esta oración, con el verbo to be, el adverbio de frecuencia viene después del verbo to be. Okay, for example, it says, I am busy at work. Do you know what is busy? Busy? What does it mean? Busy. Ocupado. Ocupada, right? Yo estoy ocupada en el trabajo. Si tendríamos que aumentar aquí el adverbio de frecuencia normally, ¿dónde lo pondríamos? I am always busy at work. We have to add the frequency adverb normally. I am normally busy. I am normally busy at work. I am normally busy at work, right? I am normally busy at work. Very good. Entonces, el adverbio de frecuencia, como pueden verlo acá, va después del verbo to be. Here we have some other examples. Ok, no podemos escribir el adverbio de frecuencia antes del verbo to be. Está incorrecto. Here we have, he is always happy. Como pueden ver, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be, pero antes de cualquier otro verbo. ¿Ok? Solo hay esta excepción con el verbo to be. ¿Ok? Any questions until here? No? Let's move on. Let's see. Here we have some adverbs, some frequency adverbs that we can write before. Yes? En el caso de tercera persona, ocupando el verbo to be, el adverbio, perdón, no cambiaría, ¿no? Ya el tema de, el verbo no cambiaría. El verbo to be. Uh-huh. El verbo O sea, to se be. ocuparía el verbo normal, digamos, ¿no? Para she's, his. El verbo to be cambia si es de tercera persona. No podemos poner he am, ¿cierto? Sí. Sí, cambia. Cambia de acuerdo al sujeto. Cambia de acuerdo. O sea, lo conjugamos, ¿cierto? Sí, pero tal como está en el verbo to be, digamos, no se le agrega ese ni nada. No, no se le agrega, porque ya lo cambiamos. Directamente lo cambiamos. ¿Ok? Ok. Okay, there are some exceptions in the position of the frequency adverbs. For example, these frequency adverbs, we can use these frequency adverbs at the beginning of the sentence. Okay, podemos utilizar estos adverbios de frecuencia al principio, pero solo estos. Okay, podemos utilizar usually, normally, frequently, generally, occasionally, and sometimes. Solo estos adverbios de frecuencia podemos utilizar al principio de la oración antes del sujeto y el verbo. Okay, for example, occasionally I have pancakes for breakfast. Or we can say, I occasionally have pancakes for breakfast. Como pueden ver, podemos ocupar las dos posiciones solo para estos adverbios de frecuencia.
todos los que terminan en LI y sometimes. Todos los que terminan en LI y sometimes. LY y sometimes. ¿Ok? Esas son las excepciones, ¿no, teacher? Yes. For example, normally our English class is in the morning. As you can see, this is the frequency adverb. Our English class is our subject. Todo esto es nuestro sujeto. Our English class. Luego tenemos el verbo and the complement. Sometimes they take a bus to work. O podríamos decir, they sometimes take a bus to work. ¿Ok? Entonces podríamos utilizar estos adverbios al principio de la oración o entre el sujeto y el verbo principal de la oración. ¿Ok? Never entraría ahí. No. No, Ni never never. no. No, never no. Don't go at the beginning. Estos son los adverbios de frecuencia que ustedes no pueden poner al principio de la oración. ¿Ok? Don't go at the beginning. For example, no podríamos decir, always I get up early. Jamás. Nuestra oración correcta sería, I always get up early. ¿Ok? Entonces, estos son los adverbios que ustedes no pueden poner al principio de la oración. Any questions? Ok, ahora vamos con la pregunta. ¿Qué pregunta podríamos hacer para preguntar la frecuencia con la que hacemos una actividad? Ok, and here we have the question. How often? Esta es la pregunta que ustedes pueden hacer para preguntar la frecuencia. Por ejemplo, how often do you go to the gym? Y esto significa, with what frequency? ¿Con qué frecuencia significa how often? O significa, I want to know the frequency. Quiero saber la frecuencia con la que va al gimnasio. How often do you go to the gym? Ok, entonces esta es la pregunta que deben hacer cuando quieran preguntar la frecuencia con la que su compañero o compañera hace alguna actividad. Ok, how often do you go to the park? How often do you sing? How often do you go out? How often do you brush your teeth? Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer para saber la frecuencia, how often. Ok. Any questions? Here we have some examples. It says, how often do you brush your teeth? And you can say, I always brush my teeth, right? I always brush my teeth. Y este es el orden que debemos seguir en la pregunta, ¿ok? Primero tenemos how often. ¿Qué sería esto en nuestra pregunta? ¿Qué sería esto en nuestra pregunta? Any ideas? Question word. Question word. Very good. This is a WH question word. Aquí se los voy a poner. Vayan anotándolo esto en sus cuadernos. WH question word. Esta es una WH question word que siempre las ponemos al principio de nuestra oración. And what about this one? What is this? Auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb. This is our auxiliary verb. Right? What about this one? The noun. The noun? You is a Subject. noun? Subject, right? Subject. This is a subject. This one? Verb. Main verb. The main verb, right? The main verb, el verbo principal de nuestra oración. And this one? Complement. 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 Okay. Right? Ok, entonces este es el orden que debemos seguir para preguntar. How often do you, y luego la actividad que ustedes quieran preguntar. Ok, ¿qué pasa
si debemos preguntar para la tercera persona, ¿cómo haríamos nuestras preguntas? Para la tercera persona. Por ejemplo, si quiero preguntarle qué tan seguido su mamá hace las compras. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Me pueden decir? ¿Cómo empezamos? How often? How often? How often? Luego de how often, ¿qué escribimos? Does? Does. Necesitamos el auxiliary verb, pero que es para la tercera persona. How often does? ¿Y mi sujeto cuál sería? Your mother Your Mother. mother. Very good. How often does your mother? ¿Mi verbo cuál sería? go to the Go. supermarket? Okay. Yes. Go. Ustedes pueden decir go grocery shopping. No. Ok, vamos a poner dos opciones. Grocery shopping. How often does your mother go grocery shopping or go to the supermarket or market? Ok, cualquiera de esas preguntas ustedes podrían hacer. Recuerden que cuando están haciendo preguntas para tercera persona, no olviden cambiar el auxiliar. Ok, el auxiliar necesita ser diferente. Ok. Any questions about this? Okay, let's continue. Okay, also, we have some frequency expressions. Ya aprendimos los adverbios de frecuencia y ahora lo que les voy a mostrar son las expresiones de frecuencia, que también la podemos utilizar para indicar la frecuencia con la que hacemos algo. ¿Ok? Aquí son algunas de las que les puedo mostrar. Por ejemplo, number plus times plus a plus time or period, o time period in singular. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, once a day, twice a week, 3 times a month, 4 times a year. Podemos indicar con qué frecuencia hacemos algo con estas expresiones de frecuencia. Algo que les quiero dejar claro, como pueden ver acá, once, tiene un asterisco porque esto es una excepción. ¿Ok? No podemos decir one time, sino que decimos once. Y esto significa una vez. Una vez al día, once a day. ¿Ok? No podemos decir two times, sino que decimos twice. 2 veces al día. O 2 veces a la Teacher, semana. ¿me puedo Twice sentar a 5 week. minutos? Ok. Twice a week. Ok. Entonces ya saben. La excepción son once and twice. Después de 3 en adelante ustedes pueden decir 3 times, 4 times, 5 times, 100 times. Ok. Cualquier número pueden poner acá. Ok. Excepto el 1 y el 2. Ok. No olviden, esto es times. Un número y times. Y algo que es muy importante, a. Ok. Y luego el periodo de tiempo, pero en singular. Ok. For example, how often do you go to the park? I go to the park twice a week. Yo voy al parque 2 veces a la semana. Twice a week. How often do you go to the gym? I go to the gym 4 times a week. 4 veces a la semana. Okay. Any questions until here? Estas son expresiones de frecuencia. Frequency expressions. Lo anterior que avanzamos era adverb of frequency or frequency adverbs. Adverbios de frecuencia. Estas son expresiones de frecuencia. ¿Ok?
Any questions? Here we have some sentences. He has lunch with his mother once a week. ¿Qué significa esta oración? La primera, he has lunch with his mother once a week. El almuerzo con su madre una vez a la semana. Él almuerza con su mamá una vez a la semana. Right? She visits the dentist twice a year. ¿Qué significa esto? Ella visita el dentista. Ella 2 veces visita al al dentista. año. 2 veces al año. Twice a year. Right? I brush my teeth 3 times a day. Yo cepillo mis dientes 3 veces al día. Yo cepillo mis dientes 3 veces al día. Mike goes to the gym 4 times a week. Ay, va al gimnasio 4 veces a la semana. Mike va al gimnasio 4 veces a la semana. Right? Very good. What is the difference in the word order in these frequency expressions and the frequency adverbs? ¿Cuál es la diferencia en el orden de las palabras en estas oraciones que están viendo acá y las oraciones que hicimos con los adverbios de frecuencia? ¿Cuál creen que es la diferencia? Estos van al final. Yes, very good. As you can see, the frequency expressions go at the end of the sentences. ¿Ok? Estas expresiones de frecuencia van al final de la oración. En cambio, recuerdan que los adverbios de frecuencia van entre el sujeto y el verbo. Aquí, ¿cierto? Esa es la diferencia de las expresiones de frecuencia. Algo que quiero que tomen muy en cuenta, que no utilicen un adverbio de frecuencia y una expresión de frecuencia en la misma oración. Esto es algo muy común que siempre hacen. Por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo de una oración muy común que hacen. He always has lunch with his mother once a week. Esto es algo muy común que los estudiantes hacen. Ocupar una expresión de frecuencia y ocupar un adverbio de frecuencia y ocupar una expresión de frecuencia. ¿Ok? Tengan en cuenta de no hacer eso, solo utilizar o un adverbio de frecuencia o una expresión de frecuencia. ¿Ok? Porque si se dan cuenta se están contradiciendo. Aquí dice always, pero aquí dice once a week. Entonces no es always, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta solo usar o expresión de frecuencia o adverbio de frecuencia en la oración. ¿Ok? En una oración. Let's see another kind of frequency expressions. Vamos a ver otro tipo de expresiones de frecuencia. ¿Ok? Here we have this frequency expression. It says, every plus the time period in the singular form. Okay, this is every day, every week, every month, every year. ¿Y qué significa esto? Significa daily, okay, diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensualmente, annually, anualmente. O sea que significa cada año, cada día, cada semana, cada mes. ¿Ok? Esta también es una expresión de frecuencia que podrían utilizar en sus oraciones. ¿Ok? Por ejemplo, we pay our mortgage every month. O sea, monthly. Pagamos nuestra renta o nuestro... nuestra renta every month. O nuestro crédito cada mes. The zoo is open every day. El zoológico está abierto todos los días, o sea, daily, diariamente. It says, I call her daily to make sure she's fine. I call her every day. Cualquiera de los dos pueden utilizarlo, ¿ok? Every day or daily.
Y luego, the subscription needs to be paid annually, every year. ¿Ok? Entonces tenemos este tipo de expresiones de frecuencia. And we have this last one. Tenemos también este tipo de expresión de frecuencia. Every, a number, and the time period, but in this time we use the plural. ¿Ok? Recuerden que en los anteriores utilizábamos singular time period, day, week, month, year, and here day, week, month, year. But in this opportunity, we use the plural, okay? Every 2 days, every 3 weeks, every 4 months, okay? Entonces utilizamos el plural. Cada 2 días, cada 3 semanas, cada 4 meses, okay? También podríamos utilizar este tipo de expresión de frecuencia, okay? There is a leap every 4 years. I have to take one tablet every 8 hours. The magazine is published every 2 weeks. In England, you maybe listen fortnight. Okay, este fortnight significa cada, 2 semanas. Okay, entonces ustedes podrían decir every fortnight. Okay. Esta sería otra expresión de frecuencia que podrían utilizar para hablar de su rutina diaria o de las actividades que realizan frecuentemente. ¿Ok? Let's go to the book. Do you have any questions? Okay, let's practice. Vamos a practicar un poco. Here we have the frequency adverbs. It says, put the frequency adverbs in the box in the correct order. For example, we have here always, and here we have the little box with the frequency adverbs. Sometimes, usually, never. Okay, so here we have always, 100%. Then we have, ¿cuál sería el siguiente? Usually. Usually, right? Usually. And then we have often. Number 2. Sometimes. 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 And the last one we have never. Never. Okay, so you will have the frequency adverbs. Let's see the next part. As you can see here, we have also some, here we have the percentage, always, usually, often, sometimes, and never. And here we have some examples, okay? It says, frequency adverbs come after the verb be. Lo que ya habíamos visto anteriormente. Van antes de cualquier verbo, pero después del verbo to be, ¿cierto? Let's practice a little bit. Let's go to the page 99. Page 99, página 99. And here we have some sentences to order. I want you to order the sentences. Quiero que ordenen las oraciones y luego vamos a revisarlas, ¿ok? Is my brother. Elizabeth. Creo que tiene 2 dispositivos. Tienen que apagar el volumen de uno. Okay? Yes. Okay. No. So, My brother never gets up early. okay, very good. My brother never gets up early. Yes. Very good, brother. Sentence number 2, please. Jonathan. I have usually of lunch
De At lunch, at lunch. ¿Eso? yes. Y las demás palabras, office, de... ¿Dónde las pondría? Porque tiene que utilizar todas las palabras que tiene ahí. I have usually the off at lunch. The off? What is off? The office? Yes. Ok, ¿qué significa esta oración, Jonathan? I have usually the office at lunch. Yo usualmente estoy en la oficina. No. What about you, Mateo? How can you order this sentence? ¿Cómo podría ordenar esta oración, Mateo? Sería la número 2, ¿no, teacher? ¿O la 3? Number 2. Number 2. Sería I have usually lunch at the office. Ok. ¿Cuál dijimos que era la posición del adverbio de frecuencia, Mateo? El adverbio de frecuencia. ¿Cuál sería su adverbio de frecuencia en esta oración? Ahora le digo, sería el subject, el verbo, el be y el adverbo. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia en esta oración que usted está haciendo? Usually. Usually. Usually, sí. Yes, ok. ¿Y el adverbio de frecuencia va en qué posición me dijo? ¿Antes o después del verbo? Después del verbo. ¿De cuál verbo, Mateo? Del verbo to be. Del verbo to be. Have es un verbo to be? No. No. Entonces, sería cambiarlo, poner primero. Bueno, no tiene verbo to be aquí, ¿no? no tiene verbo. Pero dijimos dos órdenes. Una con cualquier otro verbo y otro orden con el verbo to be. ¿Cuál era el orden de la oración cuando en la oración había otro verbo que no era el verbo to be? Teacher, puede ser I usually o directamente usually I have. Ok, I usually, ok. I usually have. Recuerden que el Yes. adverbio de frecuencia va antes de cualquier otro verbo, pero va después del verbo to be. ¿Estaba bien el orden, Mateo? Sí, el verbo era un verbo to be. Pero como no es un verbo to be, el adverbio de frecuencia va antes. ¿Ok? Ok, gracias, teacher. Gracias, compañero. Let's go to the next one. Jair, please. De nada, compañero. Jair? Not here? Please, María José. No la tengo completa, teacher, esa. No la entendí. Intente hacerla. ¿Cuál sería su sujeto acá? No hay sujeto. ¿Hay sujeto? ¿Cuál es el sujeto acá, Lisette? ¿Cuál es el sujeto en la oración número 3? ¿Cuál es el otro? Tren, porque Again, no hay please? más. El tren, porque Okay. no habla. Yes, ese es el sujeto. No siempre tiene que ser una persona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería su oración, Lisette? Iría primero trains. ¿En inglés cómo sería? Trains. ¿Cómo se pronuncia? Trains. Trains are always
Usted siempre llega tarde de noche. Tarde, siempre llega tarde, ¿no? Noche. Moisés, ¿cómo podría ser esta oración? Ayúdele a su compañera. Bueno, yo puse the trains are always at the night late. The trains are always At the late night. at the late night, like this. Sería late es tarde, muy tarde por la noche. Lo hice al revés. ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo lo acomodaría esto? Night light. Night late? No. Sí, Rodrigo. late. Rodrigo, ¿cómo acomodaría esta oración? ¿Qué nos faltaría ordenar? ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué puso usted en su oración? El adverbio de frecuencia. ¿Qué puso en su oración? Al principio. No. ¿Qué puso usted en su oración? No sería. No la he hecho esa teacher. What about you, Michelle? ¿Cómo ordenaría esta oración? The trains are late. The trains are always late at night. Very good. The trains are always late at night. Right? Pero aquí está at the night. The trains, es que le añadieron uno más. The trains are always late at night. Okay, very good. The next one, please. Ivan, number 4. Iván. ¿Está Iván o no está? Sí, teacher. So. I always, yo siempre. I always. I always. Yo siempre. In the morning. ¿Cuál es su verbo? Recuerda que después del adverbio de frecuencia necesita un verbo, Iván. ¿Cuál sería el verbo? I always, yo siempre. Shower. Shower is a verb? Is shower a verb? No, you are lost. Elizabeth, please, how can you order this one? Take. Okay, I always take. Shower. What else? Take shower, like this? Elizabeth? Yes. ¿Qué más? Sí. I always take shower the morning. The morning. Ok, pero hay dos palabras que usted no puso en su oración. In y a. In the morning. Ok, in the morning. ¿Y a dónde lo pondría? I always take. No, take a shower. A shower. Yes. I always take a shower in the morning. Very good. LD, please, sentence number 5. I usually get dressed for breakfast. I usually Get dressed, not dressed, right? Dressed. Before breakfast. Before breakfast.
Okay, good. I usually get dressed before breakfast. Lucero, please, number 6. Teacher, no la hice. Estaba haciendo Ok. junto con todo. Pero tenía que hacerla antes, ¿cierto? Si les di un tiempito para que lo hagan. Sí, Ok, pero estaba hagámoslo intentando juntos. hacerlo. Hagámoslo Ya. juntos. ¿Cuál sería su sujeto? Sería my teacher. Yes, my teacher. Verb, sorry, Are why always. always. Verb, No sé si es very friend. friendly, amigable, ¿es un Very. verbo? No. Very. Very es un verbo. Muy es un verbo. Sí. Sí. No, muy no es un verbo, no es una acción, ¿cierto? No es un verbo. Bueno. Entonces, friendly. Friendly es un Friendly. adjetivo, amigable, no es un verbo tampoco. Entonces es is. Is es un verbo, Puede ¿cierto? Es el ser verbo to be. Is es el verbo to be. ¿Dónde pone el my verbo to be? My teacher is very friendly. My teacher always is very friendly. Friendly. My teacher is always very friendly. Recuerden que el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Okay, my teacher is always very friendly. Okay. Okay. Mitzi, please, sentence number 7. We never have dinner before 9 p.m. 9 p.m. We never have dinner before 9 p.m. Okay, good. The last one, please. ¿Qué más me falta? Maciel? Yes, teacher. We sometimes watch videos in the class. In class. What videos? In class. In class, yes, teacher. We sometimes watch videos in class. Si se dan cuenta, todas las oraciones siguen el orden que hemos visto anteriormente. Vamos a subrayar en sus oraciones todos los sujetos. ¿Ok? ¿Cuál es el sujeto en oración número 1? Subject. My brother. My brother is the subject. Sentence number 2? I. Sentence number 3? The train. The train. Sentence number 4? I. Sentence number 5? I. Number 6? My teacher. My teacher. Sentence number 7? We. And 8? We. Okay. Then we have frequency adverb. Vamos a encerrar los adverbios de frecuencia. Okay. So, what is a frequency adverb in sentence number 1? Never. Never. Sentence number 2? Usually. Usually. Sentence number 3? Always. Always. Sentence number 4? Always. Always. Number 5? Usually. Usually. Number 6? Always. Always. Number 7? Never. Never. And the last Never. one? Sometimes. Ok, ahora vamos a encerrar el verbo. Ok, vamos a ver el verbo. Lo vamos a encerrar con rojo. Ok, el verbo, verb, sentence number 1. Get up. Get up, right? Este es nuestro verbo. Sentence number 2. Have, right? Sentence number 3. Are. Como pueden ver, cuando
tenemos el verbo to be, nuestra oración es diferente. ¿Ok? La posición del adverbio de frecuencia es diferente. Vamos a ver, aquí también tenemos otro verbo to be. ¿Ok? Solo 2 oraciones con el verbo to be. Las demás son con un verbo, cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. ¿Ok? Entonces, ya saben. Cuando tenemos verbo to be, nuestro adverbio de frecuencia viene después. Y cuando tenemos cualquier otro verbo, nuestro adverbio de frecuencia viene antes del verbo. ¿Ok? Let's see. Let's continue. Do you have any questions? No.